Ay, gracias a Dios. No sé, los chicos que quieran ir a la escuelita hoy. Bueno, cada vez que avanzo en las predicaciones, estas de Navidad, me asombro, ¿verdad? Más y más de cuán mal hemos entendido la Navidad. La celebración del advenimiento del Mesías. Y creo que el problema no está tanto en los pecados, ¿verdad? Conocidos como la insaciabilidad o la embriaguez, la glotonería, ni aún el mercantilismo que se presenta en esta época, como la indiferencia y la frivolidad que hemos mostrado ante la gracia de Dios, mostrada a través de la gloriosa y magnificente encarnación de Dios mismo. Una indiferencia y frivolidad tal que muchas veces raya en el menosprecio. Aún el propósito de pasar tiempo con la familia, ¿verdad? Aún este propósito de dar y recibir regalos, creo que nos está desenfocando de la importancia y grandiosidad del advenimiento de Cristo. La historia de la Navidad, la historia de la redención, ya no está presente en nuestras celebraciones. Ya no es el centro. Bueno, tal vez ahí a la hora de comer una oración, para luego girar la conversación lejos del tema de la Navidad y de la redención. Se nos ha llevado a poner los ojos en un pesebre, en el mejor de los casos. En otros casos, se nos ha llevado a poner los ojos en Santa Claus, ¿verdad? Y no quiero ser aguafiestas, pero es increíble. Ha tomado un lugar que nos ha desviado de Cristo, ¿verdad? Santa Claus viene a la ciudad. Santa Claus sabe si te has portado bien o te has portado mal. Y se la enseñamos a nuestros niños. La canción, tomando el lugar casi que de Cristo, ¿verdad? Y ya no hay asombro con respecto a este advenimiento glorioso y lo que realmente significa. El hecho de que el soberano de toda la tierra, el Rey de Reyes, el Creador del universo, el santo y puro Dios, decidiera venir a este mundo contrario a Él e iniciar así el plan redentor para salvar nuestras almas, no es importante. De hecho, la Biblia dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Y esto se manifiesta hoy. A los suyos vino, murió por ellos, pero somos indiferentes. Y cuando yo hablo de indiferencia, me dirás, no, pero nosotros, sí, ahí hablamos algo. No estoy hablando de eso, eso es indiferencia.
Indiferencia es una entrega, un asombro, un amor profundo, una obediencia, poner a Dios en primer lugar en todo momento. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Vamos a abrir un texto hoy en el libro de Lucas. Y quiero recordarles que Lucas le escribe a Teófilo. ¿Saben qué significa Teófilo? Aquel que ama a Dios. Lucas le escribe su evangelio a una persona que amaba a Dios. Y lo escribe para que él sepa la verdad precisa. O sea, para que él supiera con toda precisión toda enseñanza, para que él tuviera la plena certeza en su mente y en su corazón de la verdad de lo que Dios ha hecho en Cristo. Porque Teófilo, el que ama a Dios, debía creer que Dios se había revelado de una forma definitiva en Jesús de Nazaret, dice Carson y Moon. Lucas quiere producir en nosotros algo más que información, algo mucho más que conocimiento. Lucas quiere, con lo que vamos a ver, provocar convicciones, convicciones que nacen de una seguridad profunda de quién es Jesús y que asombrados por esto obedezcamos de todo corazón. Tenemos que meditar. El Dios del universo, la luz que alumbra el universo, vino, se dignó, vino a habitar entre nosotros. No sé si algún día podremos entender eso. Otro aspecto del Evangelio de Lucas es que resalta la compasión de Jesucristo por los desechados de la sociedad judía. ¿Se acuerdan? En Lucas 4 comienza diciendo, dice Jesús, yo he venido a predicar el Evangelio ¿a quiénes? A los pobres. A sanar a los quebrantados de corazón, a traer libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y dar libertad a los cautivos. Y Lucas termina su evangelio allá en el capítulo 24, nada más y nada menos con el acto del Dios del universo salvando a un despreciado ladrón que había crucificado en una cruz. ¿Ven el tema de Lucas? Es impresionante. Estos fueron los personajes del libro de Lucas. Mujeres, delincuentes, publicanos, prostitutas, ladrones. ¿Por qué menciono mujeres? Porque ninguno como Lucas le da lugar a la mujer en su evangelio. De una manera impresionante. Impresionante. Y vamos a ver en este texto 5 cosas. La decisión de Dios, el anuncio de Dios, el milagro asombroso de Dios, la prueba del extraordinario poder de Dios, y terminaremos con la respuesta correcta de un verdadero creyente. El texto dice así: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esto es la palabra de Dios. Esto no lo escribió un hombre. Así es que vamos a empezar con la gran decisión de Dios. Dice que al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. ¿Al 6º mes de qué? Bueno, al 6º mes del embarazo de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que era pariente de María. Lucas, en el primer capítulo de su evangelio, presenta el milagro del embarazo de Elizabeth, ¿verdad?, de Juan el Bautista, así como el incomparable milagro de la encarnación de Cristo. Están en el mismo capítulo, exactamente. Y nos hace ver que la encarnación de Cristo fue un evento mucho más poderoso y glorioso. Fue un evento de mucho mayor impacto en el universo y en la historia que el embarazo milagroso del hombre, del cual se dice: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, Lucas en su primer capítulo hace una especie que nos llama la atención para decirnos que el embarazo milagroso de Juan el Bautista, del cual se dice que no hay otro que había nacido de mujer más grande que él, eso no es comparado, no tiene ni comparación con el anuncio y la encarnación de Cristo. Es una diferencia abismal, más allá de cualquier comparación. Porque la encarnación de Cristo es única en la historia de la humanidad. Y ¿saben qué? Es tan grande, fue un evento tan grande, un evento tan importante, que es única en sí misma. Es tan gloriosa en sí misma que no hubo necesidad, oigan esto, no hubo necesidad de ninguna gloria externa. A mí me impactó eso. No hubo necesidad, ¿verdad?, de nada que realzara el hecho, nada. No hizo falta que un personaje que fuera una princesa, no hizo falta un personaje que fuera un rey, no hizo falta un lugar esplendoroso donde se realizara, no hizo falta nada, porque la encarnación de Cristo en sí misma es gloriosa, es inmensa, no hay palabras con que describirla. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, si se acuerdan, fue dentro del glorioso, magnífico templo de Dios en Jerusalén, en el lugar santo. Imagínense qué especial, ¿verdad? Y fue hecho a un sacerdote de la casta de Abías. El anuncio de Cristo fue dado en una humilde casa, en una ciudad despreciada y sin importancia alguna como Nazaret. Dice el pastor MacArthur que Nazaret no estaba en ninguna de las rutas principales de comercio. Todos los caminos importantes la circunvalaban. Se hallaba muy lejos de los mejores senderos y muy alejada de los centros importantes de la cultura y la religión judía. Nazaret era
tan menospreciada que cuando a Natanael le dijeron, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, Natanael dijo, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Me explico? ¡Qué detalle! Jesús, su encarnación, no necesitó ninguna gloria externa. Dice que el ángel Gabriel vino a una mujer, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. A una muchacha, posiblemente de unos 14 años, que estaba ya desposada con José. Pero era una mujer sin ninguna espectacularidad ante los ojos de los hombres. No tenía ninguna posición social o económica que llamar la atención de la sociedad. Elizabeth, por el contrario, y Zacarías, los padres de Juan el Bautista, Elizabeth era de la casta de Aarón. Era de las hijas de Aarón. Y casada con un sacerdote de la orden de Abías. María, Elizabeth y Zacarías tenían un matrimonio prominente entre la sociedad y vecinos y familiares. Y dice que cuando Juan el Bautista nació, se juntaron todos los vecinos y familiares para celebrar el nacimiento de Juan el Bautista. Ni un solo familiar, ni un solo amigo se juntó para celebrar el nacimiento del Mesías. Ni uno. Solo humildes pastores desconocidos, pero eso sí, las huestes celestiales, todos los ángeles, llenaron el firmamento cantando gloria a Dios en las alturas. Pero en la tierra, nada de gloria. Así es que va quedando claro que la encarnación de Cristo era un evento tan glorioso que no necesitaba ninguna gloria de nosotros. Nada para que fuera un evento exaltado hasta lo sumo. Segundo punto, el anuncio de Dios. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Algunas traducciones, como la de Jerónimo, traducen muy favorecida como llena de gracia. Esa frase está bien, no está mal esa traducción, siempre y cuando se entienda de la manera correcta. Porque esta gracia de la cual María estaba llena fue algo dado por Dios. No era algo que fluía de ella misma para dar. No existe eso en la Biblia. Así es que era llena de gracia y la misma traducción que nosotros tenemos, muy favorecida, indica que ella recibió un favor de Dios, una gracia de Dios de la cual ella estaba llena. Un regalo inmerecido de Dios. ¿Recuerdan? Lo mismo sucedió con Noé. Dice que Noé halló gracia delante de Dios. Exacto, Noé no merecía, pero halló gracia delante de Dios. Y luego, cuando el versículo le dice, el ángel le dice, el Señor es contigo. Dice MacArthur que refuerza la verdad de que María fue receptora de la gracia de Dios, no dispensadora de esta gracia a otros. Solo Dios otorga gracia a los pecadores, como indica continuamente la Biblia, ¿verdad? Como dice Efesios 2:8, que dice que por gracia somos salvos. No es una gracia de nosotros, es una gracia dada por Dios. Y ella misma
cuando vamos al contexto, ella misma reconoce esto cuando dice más adelante en el capítulo, engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María reconoció que ella, por ser pecadora, necesitaba un Salvador. Es su testimonio, son sus palabras. Mi Salvador. Y continúa diciendo, porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Ven? Entonces ella también reconocía que no alcanzaba, su vida no alcanzaba para salvarse, que necesitaba un Salvador que llevaba en su vientre en ese momento. La frase, bendita tú entre las mujeres, no aparece en los manuscritos más antiguos que el Textus Receptus, del cual se tradujo la Reina Valera. Por eso cuando ustedes leen las Biblias más modernas, como la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, la del lenguaje antiguo, el lenguaje actual, la Reina Valera contemporánea, y aún la Reina Valera del 2015, la frase, bendita entre las mujeres, no aparece en estas Biblias. Aunque ella fue y será llamada bienaventurada, pero por las grandes cosas que Dios hizo en ella. Esto es muy importante, porque estamos tomando las mismas palabras de María, y María dijo, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque indica cuál es la razón de por qué la llamarán bienaventurada. Y dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Ella no dice, me llamarán bienaventurada por las grandes cosas que yo hice. Me llamarán bienaventurada por las grandes cosas que porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Así es que María, al igual que Pablo, reconoce que no es ella, sino la gracia de Dios en ella. ¿Verdad? Eso es muy importante entenderlo. Dice que el texto sigue diciendo, dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Aunque María tenía una vida, digamos, bien, ¿verdad? Ella sabía que era una pecadora, como lo reconoció más adelante lo acabamos de leer. Y por otro lado, era de condición humilde. Y por estas dos cosas, dice que ella se turbó al ver un ángel ahí. Hubo temor, lo cual es una señal de la conciencia de indignidad que tal experiencia traía y tal salutación traía en ese momento a su vida. Pero ese temor lo vemos por toda la Biblia. Lo vemos en Isaías 6, cuando él vio el trono de Dios y dijo, ¡ay de mí, muerto soy! Lo vemos cuando Daniel vio el trono de Dios y lo vemos cuando el apóstol Juan, que cuando vio a Cristo glorificado, cayó en tierra. Todos cayeron al tener experiencias similares como la que tuvo María. Claro que hubo temor. Y entonces dice el texto, el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Gabriel la consuela. El ángel Gabriel la consuela diciéndole que había hallado gracia delante de Dios. Exactamente lo mismo experimentó Isaías, ¿se acuerdan? Cuando se le puso un carbón ardiente en la boca y el ángel le dijo, tu culpa es quitada, tu pecado es quitado. Y en ese momento Isaías halló aliento, ¿verdad? Y es que qué consuelo viene a nuestra vida al saber que Dios ha extendido su gracia sobre nosotros. ¡Qué paz! ¡Qué paz! ¿Verdad? ¡Qué paz de verdad viene, verdad? Cuando confiamos que Dios
ha decidido salvarnos, ha decidido perdonarnos, ha decidido justificarnos, redimirnos, santificarnos y glorificarnos solo por su gracia. La misma paz que vino a María viene a nosotros cuando creemos esto y recordamos esto y meditamos en esto. ¿Verdad? Cuando los problemas vienen a nuestra vida, cuando las dudas se levantan en nuestro corazón, ¿verdad? Y cuando vemos que los incrédulos son prosperados y triunfan, y los que queremos servir a Dios, realmente tenemos pocos éxitos y muchos fracasos, como decía Spurgeon. ¿Cuántas dudas se levantan? ¿Verdad? Pero se levanta el gran consuelo de que hemos hallado gracia, que Dios está de nuestro lado y que el triunfo final y eterno ya es nuestro. Solo tenemos que esperar un poco de tiempo. Solo tenemos que esperar un poco de tiempo. ¿Verdad? Qué precioso. Yo recuerdo en los Salmos cuando David oraba y le decía a Dios, Dios, dile a mi alma que tú eres mi salvación. Qué consuelo hay cuando recordamos la gracia de Dios. Qué consuelo es que al pecar sabemos que su gracia es mayor. Sabemos que su gracia es mayor y por lo tanto podemos acudir a Él en arrepentimiento para perdón y restauración. Y el ángel le dijo, y ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El capítulo 1 de Lucas pone fin a 400 años de silencio de parte de Dios. 400 años de silencio. Cuando se cerró el último libro del Antiguo Testamento y ahora habla para el anuncio de Cristo. Y este versículo da a luz, hace realidad todas las profecías que se dieron acerca del Mesías por cerca de 1500 años. ¿Se imaginan? Hoy estamos delante de uno de los momentos más gloriosos de la historia. Toda aquella indagación que hacían los profetas, todo aquel escudriñamiento de las cosas, todo aquel estudio a fin de ver quién era, qué persona y qué tiempo, decía el Espíritu que estaba en ellos. Estamos ante el evento donde el Padre revela al mundo, la persona, el tiempo que aquellos profetas y aún los seres angelicales anhelaban ver. No sé si podemos entender el privilegio de lo que esto significa. Porque no era para ellos que ellos escribieron todo aquello, ¿se acuerdan? No era para ellos, era para nosotros. Estamos ante un evento donde todo el Antiguo Testamento, no sé cuántos miles de versículos del Antiguo Testamento se resumen en un solo nombre: Jesús de Nazaret. Todo revelado en un solo nombre: Jesús. Jesús de salvación. Eso significa Jesús. La salvación del Señor. Eso significa Jesús. Dice Harrison. No sé si podemos entender. Y yo me siento, y oraba hoy, y me siento completamente incapaz de expresar con mis palabras la dimensión de lo que significa la encarnación del Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento en un solo nombre: Jesús. Todo el Antiguo Testamento en un solo ser: Jesús. Y el ángel dice, con razón el ángel le dice a María, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre,
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Todas las profecías, toda la grandeza, toda la gracia, todos los atributos de Dios, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente, el Dios de amor, el Dios justo. Entendamos, aquel que decía Salomón, aquel que los cielos de los cielos no pueden contener, habitará en el vientre de una mujer. Aquel Dios santo y puro que odiaba el pecado, habitando en el vientre de una hija de Adán. Esto es la encarnación de Cristo. ¡Qué gloriosa gracia! ¿Cómo es posible? Es la pregunta mía en toda la predicación. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo? El Dios santo y puro, el que odiaba el pecado, habitando en una antigua naturaleza, habitando en el vientre de una hija de Adán. No sé. Punto número 3. El milagro asombroso de Dios. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Saben, cuando ustedes ven un poco antes en el capítulo el anuncio del ángel a Zacarías, Zacarías también duda. Zacarías duda, perdón, pero María no expresó duda, como sí lo hizo Zacarías, y por lo cual fue disciplinado, quedó mudo, hasta que naciera su hijo Juan. Zacarías era un sacerdote de la orden de Abías. Era un estudioso de las Escrituras y sabía que en ellas estaba el caso de Sara, igual que el caso de Elizabeth, su esposa. Estaba el caso de Ana, que dio luz a Samuel. Y estaba el caso de la madre de Sansón, mujeres estériles, a las cuales Dios le dio la gracia de poder concebir. Y no solamente, sino que Zacarías pidió una señal para asegurarse del cumplimiento de lo que Gabriel estaba diciendo. Pero lo que sí podemos ver, y es claro en la Biblia, que no se ve un solo caso en toda la Escritura, en todo el Antiguo Testamento, de que una mujer haya concebido sin la intervención de un hombre. María tiene razón de preguntar. Tiene razón de decirle, ¿cómo puede ser esto? No lo ubico en la Escritura, no lo ubico en la Biblia. ¿Cómo puede ser esto? ¿Verdad? Y el ángel le respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel le dice, María, será una obra iniciada y terminada por el Espíritu Santo. Sin tu intervención, sin la intervención de nadie. ¿Verdad? La Biblia dice que Él es el autor. Algunos llaman esto el originador y el consumador o el perfeccionador. Él es el que empezó la obra y Él la termina. Él no ocupa la ayuda de nadie. No existió contribución humana alguna. Es más, la visita de Gabriel a Zacarías, ¿verdad? Padre de Juan el Bautista, fue el resultado de la oración de Zacarías. Léanlo ahí. Cuando lleguen a la casa, lean el anuncio de Juan a Zacarías. Y el anuncio de Cristo, ¿verdad? La encarnación de Cristo ni siquiera intervino oración alguna de parte de María.
María no estaba orando que nazca el Mesías en mí, nunca. No hubo ninguna intervención humana, ¿verdad? No intervino nada. Fue pura gracia soberana de Dios. Aquí existe un misterio que quiero explicar porque siempre hay doctrinas equivocadas. No hay base bíblica para decir que el pecado es transmitido solo por el hombre. Y por eso fue necesario que José no interviniera en el nacimiento de Jesús. Esto no es cierto. No es cierto. Es cierto que la Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Sí, lo dice Romanos 5:12. Está perfecto. Pero también dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 1 Timoteo 2:14. Y la Biblia dice, por cuanto todos, la palabra todos incluye a todas. Por cuanto todos, creo que si escribiéramos en esta época tendríamos que decir por cuanto todos y todas, ¿verdad? Pecaron y están destituidos y destituidas de la gloria de Dios. Esto incluye a la mujer, esto incluye a María. Así que, ¿cómo hizo el Espíritu Santo para lograr que la naturaleza humana pecadora de María no alcanzara a Jesucristo? No lo dice, es un misterio. ¿Cómo hizo Jesús para nacer en un vientre de una mujer que era considerada por Dios una pecadora? ¿Cómo hizo para que no se traspasara la naturaleza? No lo sabemos, es un misterio. ¿Verdad? Dice así, Wade Grudem dice, el hecho de que el eterno, omnipotente e infinito Hijo de Dios pudiera hacerse hombre y unirse a la naturaleza humana para siempre, de tal manera que el Dios infinito se hiciera una persona con el hombre finito, permanecerá por toda la eternidad como el más profundo de los milagros y el más profundo de los misterios del universo. Y Edison dice, lo que sí vemos aquí, ¿verdad? Lo que sí vemos es que aquí hay una nueva evidencia del poder y la soberanía de Dios sobre las leyes de la naturaleza. Lo importante, el punto práctico que tenemos aquí, es que el nacimiento virginal del Señor Jesús en el vientre de María le proveería de la naturaleza humana que necesitaba para rescatar a sus semejantes de la condenación del pecado, muriendo por ellos en la cruz. Sin una naturaleza humana, Cristo no hubiera podido pagar nuestros pecados, porque Romanos 8 dice que Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, no dice enviando a su Hijo en carne de pecado, sino en semejanza, porque Él no tenía pecado. ¿Se acuerdan Hebreos? Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Así es que Cristo necesitaba una naturaleza humana para que el pecado fuera castigado en Él, para que Él pudiera morir, porque si Él solo fuera Dios, entonces no hubiera podido morir. Pero Cristo murió. Ese es el punto de la naturaleza. ¿Por qué Jesucristo necesitaba una naturaleza humana? Aunque Él era completamente hombre y completamente Dios, algo que tampoco se puede entender. Es un misterio, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Aunque sí es importante entender que Él nunca dejó de ser Dios. Gilchrist dice que esta unidad de dos naturalezas en una persona se conoce como la unión hipostática. Y perdón que hable esto porque no saben cuántas herejías han salido por el mundo porque no entienden este punto. Repito, esta unidad de las dos naturalezas en una persona se conoce como unión hipostática porque Jesús es un solo centro de identidad. Es una sola persona, ¿verdad?
que es la unión de una naturaleza divina y humana completas. Estas naturalezas mantienen su integridad, por lo tanto permanecen sin mezclarse entre sí durante toda la eternidad. Concilios enteros en la historia se hicieron porque hubo herejías que decían que Jesús era mitad y mitad. Otros decían que Jesús nació como hombre, pero en el bautismo le fue dada una naturaleza divina, etcétera, etcétera, etcétera. Concilios se han hecho por esto. Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Completamente hombre, completamente Dios. Punto. Y no hay explicación para esto. No existe. Nuestro cerebro no puede captar lo que esto significa. Pero en el texto hay una enseñanza práctica también. María, ante este anuncio de algo sobrenatural, preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Una pregunta natural que hace el intelecto humano. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Verdad? Y el ángel le dio una respuesta con una obra que el Espíritu Santo haría sin intervención humana. ¿Qué les recuerda esto? Cuéntenme, ¿qué les recuerda esto? ¿Ah? ¿A quién les recuerda entonces? A Nicodemo, ¿verdad? A Nicodemo, por supuesto, acerca del nuevo nacimiento. Nicodemo, ante el anuncio de que debía nacer de nuevo, respondió, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Su intelecto preguntó, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es exactamente igual, es el mismo tema, es la misma naturaleza. Y se le respondió que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, lo que es nacido de la carne, carne es. Se le respondió que el nuevo nacimiento era una obra completa del Espíritu Santo en un hombre sin la intervención del hombre. ¿Se imaginan? La encarnación del Hijo de Dios en María es exactamente la misma forma, el mismo proceso por el cual Dios nace en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo habita en nosotros. Erickson dice, la doctrina del nacimiento virginal es un recordatorio de que nuestra salvación también es sobrenatural. Y es también un recordatorio de que la salvación de Dios es totalmente por gracia. Así como Jesús fue implantado en María por gracia. Nadie lo merecía. Nadie. No había nada que hiciera de un humano para que Jesús fuera encarnado. Lo mismo fue con nuestra salvación. Esto es tremendo. El ángel, así como Cristo con Nicodemo, no estaba buscando que María entendiera, sino que creyera. ¡Wow! María tampoco entendió. La concepción virginal del Mesías en María fue solo, exclusivamente, a través del poder de Dios, sin la intervención alguna, sin la intervención de alguna obra humana. Y por eso Pablo nos recuerda en 2 Corintios 4:7 algo precioso. Dice, ahora tenemos esta luz, la estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón.
pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro, que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro, dice el pasaje, que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. La encarnación de Cristo es de la misma naturaleza que el nuevo nacimiento que sucede en cada persona que viene a Dios en arrepentimiento buscando salvación. Nosotros solo somos simples vasijas de barro, inútiles, en las cuales Cristo, por su gracia, Dios por su gracia y por su poder, nos hizo nacer de nuevo y poner a Cristo en nuestro corazón. Por supuesto que el ángel, en la misericordia de Dios, le refuerza esto a María y le da la prueba del extraordinario poder de Dios. Por eso tuvo que haber un anuncio primero de Juan el Bautista, del nacimiento de Juan el Bautista. Y le dice: María, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Toda la Escritura habla del poder y la autoridad y de la soberanía de este Dios. Él hace lo que le place, dice el Salmo 115:3. Y nadie puede detener su mano, dice Daniel 4:35, ¿verdad? Y Job dice: ¿quién le dirá por qué haces así? Abraham le dijo: ¿hay algo demasiado difícil para Dios? Y en Marcos Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, hacer que un rico entrara en el reino de los cielos. Todo el Antiguo Testamento es un testimonio del poder sobrenatural de Dios, por supuesto. Ante toda esta verdad, ante toda esta gloria, ¿cuál debe ser la respuesta correcta de un creyente? Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María no dijo: ya entendí, voy a actuar de acuerdo a lo que entendí. No, ella no dijo eso. Tampoco dijo: ¿y si José me abandona? ¿Y si José me abandona, entonces me van a apedrear por estar embarazada soltera? O antes de que nos uniéramos. No, ella no hizo eso. Tampoco dijo: bueno, lo voy a intentar. Frase que usa tanta gente: lo voy a intentar. Tampoco dijo eso. Ella aceptó la voluntad de Dios con todos los riesgos que implicaba obedecerla. El ángel no le dijo: María, Dios va a tener cuidado y va a poner una cerca a tu alrededor y nadie te podrá tocar y tú serás cabeza y no cola, y todas esas cosas que usan para decir, ¿verdad?, que no vamos a tener problemas. Nada. O sea, María es un ejemplo precioso porque ella entendió que el Espíritu Santo vendría sobre ella. Ella entendió el poder de Dios. Ella entendió lo que iba a suceder en su vida. Ella entendió quién era el que estaba detrás de todo. Ella confió en Dios. No por lo que había hecho, sobre todo por lo que Dios era. Si ese Dios podía poner una semilla en su vientre y hacer crecer un niño sin la intervención de un hombre, ¿no sería capaz de guardarla? En este momento, el ángel no había hablado con José. Eso fue después.
aceptó la voluntad de Dios con todos los riesgos que implicaba obedecerla. Ella sabía que ante tal misericordia y amor, ella debía entregar su cuerpo como un sacrificio vivo, agradable a Dios, que era su culto más inteligente. Ella sabía, ¿verdad?, que si ella se entregaba al Señor, todo lo que hacía, todo lo que iba a pasar, todo lo que ella iba a hacer, haría resplandecer su inocencia como el amanecer, y su justa causa brillaría como el sol de mediodía. Ella sabía, he aquí la esclava del Señor. Ella sabía en quién estaba confiando. Pablo decía que él sabía que él era poderoso para guardar su depósito para aquel día. Por eso vivió como vivió. María sabía que no podía estimar su vida valiosa para sí misma, sino que debía usarla para cumplir la tarea que el Señor le había asignado para que el Evangelio se desarrollara. María sabía que todas las cosas que sucederían obrarían para su bien. También María sabía que Dios daba gracia a los humildes y se opone a los orgullosos. Voy a repetir eso. Ella sabía que Dios da gracia a los obedientes y se opone a los desobedientes. Bonita enseñanza para un niño, para un hijo. Ante la decisión de Dios de enviar a su propio Hijo, ante el milagro asombroso de la encarnación del Hijo de Dios, viniendo a morar con los que ni siquiera preguntaban por Él, para luego morir por sus propios enemigos, ella solo pudo doblar sus rodillas y decir: yo soy la esclava del Señor, que suceda todo tal como lo ha dicho. Que suceda todo tal como lo ha dicho. Esta es la decisión que trae salvación a la vida de una persona. No es otra. Cuando una persona decide que se haga en su vida tal como la palabra dice, sin condiciones. ¿Cómo nos atrevemos nosotros muchas veces a ponerle condiciones a Dios? Me entrego sí. Si me ayudas con esto, o lo decimos al revés, si me ayudas con esto, yo te me voy a entregar. Señor, si me haces este milagro, yo te voy a entregar la vida. Como si Dios lo pudiéramos comprar con una acción nuestra. ¿Cómo hemos menospreciado de verdad esta enseñanza de la Navidad? Pablo le decía a los filipenses: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición, se entregó a sí mismo hasta la muerte, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa es la actitud. Ceballos y Sorsoli decían: aquella actitud dócil y humilde debe ser la postura permanente del cristiano en su relación con Dios, a fin de que Él pueda realizar en la historia sus propósitos. ¿No les parece esto maravilloso? Que a través de mi humillación delante de Él, a través de mi obediencia, Él pueda lograr en mi vida lo que Él planeó en la historia que estamos viviendo. Que Dios pueda lograr sus propósitos en mí.
Un obispo apellido Hall decía, sabemos que todas las disputas con Dios en cuanto a su voluntad proceden de la incredulidad. No existe una prueba más noble de fe que llevar cautivas todas las facultades de nuestro entendimiento y nuestra voluntad a nuestro Creador. Y, sin cuestionarlo, seguirle a ciegas por donde Él nos guíe. No hay nada más grande. María pudo tomar esta decisión porque dice el pasaje que ella estaba llena de la gracia del Señor y por lo tanto tenía un corazón agradecido, porque una señal de que estamos llenos del Espíritu Santo es que damos gracias y vivimos agradecidos y le decimos a Dios lo que quieras, Dios, cuando quieras, como quieras. He aquí el esclavo del Señor. Yo me pregunto, ¿cómo no entregarse a un Dios que se encarnó, que vino a los suyos y los suyos no le recibieron? Y Él nos ha dado la gracia para recibirlo. Nos ha escogido para recibirlo. Nos ha escogido para ser santos. ¿Cómo no entregarnos? Sin una sola pregunta, a ser obedientes. Los hombres amarlo con todo el corazón y amar a sus esposas con todo el corazón, sin importar nada. Y las mujeres sujetarse a sus esposos sin importar nada. Criando a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, amándonos unos a otros, dándonos por otros, dándonos a Él primeramente y diciéndole, he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí como tú quieras. Ya no voy a luchar más, no más. Y repetirla cada mañana. Cada hora del día. Luego de oír todo esto, te pregunto, ¿cuál es tu decisión? Quiero decirte algo. Definitivamente, no estás aquí al azar para escuchar lo que has escuchado. No estás aquí al azar. No es casualidad. Y los que no están, Dios sabe también por qué no están. Pero tú estás aquí. ¿Cuál es tu decisión? Sí, te definirás como el esclavo del Señor y que Él haga contigo como Él quiera. Ser el esclavo del Señor significa que Él es el que manda. Él es el que dice. Él va a ser el primero. Él va a ser el más importante en mi vida. Eso implica mi tiempo y mi dedicación. ¿Recuerdan lo que decía Lucas a Teófilo? Teófilo, te quiero enseñar esto para que sepas la verdad exacta de las cosas que han sucedido. Las cosas que te han sido enseñadas. Lucas te enseña hoy detalladamente la verdad de la encarnación del Señor Jesucristo. Una encarnación que fue para poder salvarte, darte vida eterna y darte una vida santa. ¿No te gustaría venir a Él tomando esta decisión como la tomó María? Venir a Él en total humillación, desprovisto de todo mérito, en completa bancarrota espiritual,
creyendo que eres un pecador digno de condenación por la justicia de Dios, y solo esperando que Él haga la obra de salvación en tu vida. Confiando en aquella promesa de Juan 6, todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven a Él. No sé si te llamas creyente o no. Ven a Él hoy. Ven a Él hoy. Por favor, el que viene a Él, el que cree en Él, como la Escritura dice, en humillación, desprovisto de todo mérito, en completa bancarrota espiritual, creyendo que eres un pecador digno de condenación por la justicia de Dios, y solo esperando que Él haga la obra de salvación en tu vida. Si vienes así, Él jamás te lo va a negar. Jamás. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias. Hoy nos sacaste los ojos del pesebre para llevar nuestros ojos a un paseo por toda tu vida, tu muerte, tu resurrección y tu segunda venida. Dios, hoy nos das la oportunidad, la gran oportunidad, el gran privilegio de poder venir a ti en humillación. Porque un día ya no habrá más ese privilegio y tú vendrás como juez. Dios, permítenos hoy doblar las rodillas de nuestro entendimiento, nuestro orgullo, de aún lo que conocemos, y de verdad venir a ti con todo el corazón, diciéndote, he aquí tus esclavos. Haz conmigo, haz con mi esposa, haz con mis hijos, haz con lo que tengo, Dios, con lo que soy, haz con mi salud, haz conmigo lo que quieras. Señor, ¿cómo no entregarse a un Dios que se encarnó en el vientre de una hija de Adán, que nació, que fue un evento tan glorioso que no ocupó gloria del hombre en ningún sentido? Tú solo eres glorioso, Dios. Tú solo eres santo, santo, santo. Tú solo eres magnífico. Y tienes la misericordia y el amor de llamarnos a pecadores como nosotros. Con razón, Moisés decía que la roca nuestra no es como la roca del mundo. Tenemos una roca inconmovible, que nunca cambia, que eres el mismo ayer, hoy y por siempre, que nunca seremos sorprendidos con una nueva regla, una nueva doctrina, un nuevo mandamiento. No, nunca. Tú eres el mismo, tú eres una roca en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la gracia de Dios, y aún nos gloriamos en las tribulaciones. Gracias, Dios. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser un Dios así. En el nombre de Cristo. Amén.